Buenas noches. Esta es la asesoría de repaso número 7 de Matemática aplicada a la ciencia eh, de la sede de Meta. Vamos a esperar 5 minutos para que algunos de los estudiantes o la mayoría de estos se puedan conectar. Hola Telma, buenas noches. Vamos a esperar un ratito más para ver si se conecta alguno más de tus compañeros.
Vamos a esperar unos 2 minutitos más y comenzamos, Telma. Si no se conecta nadie, vamos a si no se conecta nadie, vamos a comenzar solo contigo. Bueno, hola, buenas noches, Yanira. Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para ver si se conecta alguien más. Me dicen por favor si pueden ver la pantalla. Sí, se mira la proyección. Oh, ok, perfecto. Bien, vista que no se ha conectado nadie más, vamos a comenzar nosotros. Eh, Uno de sus compañeros, bueno, para empezar, solo un par de avisos. Eh, para la tarea 2 que estaba proyectada que se entregara el 29 de marzo, se ha, se ha dado una prórroga y se entregará hasta el día 6 de abril. Así que tienen bastante tiempo para poder resolverla. Eh, También para la tarea 1, como las notas no fueron las esperadas, creo que ustedes dos, tú y Anira con Telma, fueron las únicas que pasaron la tarea, que sacaron buena nota. Igual se va a pasar una curva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a sacar un promedio entre las notas de todos los estudiantes y se va a dar la cantidad de puntos necesarios para que la mayoría logren pasar la tarea. Entonces a ustedes lo que va a pasar es que les va a subir la nota. Bueno, entonces eso. Lo otro, creo que Stephanie fue la que se contactó conmigo porque quería que le explicara ejercicios similares a los de la tarea porque habían encontrado complicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Si ustedes tienen otro tipo de preguntas, otro tipo de duda con algún ejercicio, también pueden hacérmelo saber para que yo pueda al menos darles o guiarlos hacia cómo se resuelven los problemas. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con lo que les acabo de decir. Por el momento no, todo quedó bastante claro. Ok, entonces vamos a, vamos a empezar. Tenemos este problema que es similar a uno de los problemas de la tarea y vamos a ver cuál es la forma de abordarlo para poderlo resolver. Aquí lo importante es que sepamos dominar todo lo que vimos en la unidad 1 y algunos nuevos tipos de factorización que hemos visto en esta, o otro tipo de propiedades que hemos visto en esta unidad. Eh, Esto, como ustedes saben, eh, para resolver estos ejercicios es un uso de muchas propiedades. Ahora bien, ¿cuál es la forma de resolver un ejercicio para que tengamos todo el ejercicio bueno? A veces tener la respuesta buena no es suficiente.
Y eso pasó mucho en la tarea 1, que me escribían los procedimientos, los procedimientos, pero no iban, uno necesita que le vayan recitando el ejercicio para saber que el estudiante de verdad está consciente de lo que está haciendo. Si me ponen solo un montón de números, es bien difícil que yo pueda calificarles eso porque a veces, muchas veces solo copiamos o pegamos o no lo resuelven, o etcétera. Necesito que vayan explicando. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio o en todos los ejercicios que vayamos resolviendo a partir de ahora, necesito que vayan indicando qué propiedad van a usar en cada uno, qué es lo que están haciendo en cada procedimiento. Si hacen una suma, si hacen una multiplicación, si hacen una división, pueden escribirlo sumando términos, multiplicando estos términos, dividiendo esos términos, usando la propiedad tal. Y eso a mí me indica que llevaron un proceso y un orden a la hora de resolver el ejercicio. Y muchas veces, aunque la respuesta esté mala, pero si el procedimiento está bien hecho, pueden tener un gran porcentaje de los puntos del total de lo que vale el ejercicio. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la propiedad que nos dice, la propiedad en realidad está al revés, nos dice que cuando tenemos una multiplicación de exponentes de la misma base por potencias de distinta base, se coloca la misma base y se suman las potencias. Entonces aquí lo vamos a usar al revés. Si tenemos que estamos una misma base, tenemos una base con una suma de potencias, podemos escribirla como una multiplicación, siempre utilizando la misma base. Entonces, utilizando esta propiedad, utilizando esta propiedad, tenemos lo siguiente. Que lo que hicimos fue separar cada uno de los términos utilizando esta propiedad. Entonces, si teníamos 5 a la n más 2, lo podemos escribir como 5 a la n por 5 a la 2. Igual con los otros términos, ¿Se entiende cómo se ha aplicado esa propiedad ahí? ¿Ya se entiende cómo se aplicó la propiedad ahí? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, ya que lo tenemos separado, si ustedes se dan cuenta, nos han quedado términos numéricos y un término que está elevado a una variable. Entonces venimos y decimos que vamos a usar el método de factoreo denominado factor común. Lo hemos visto en las asesorías pasadas. El factor común es eso, un factor o un término común un factor común en cada uno de los términos. Y nos ponen la definición de la propiedad como el ejemplo que está aquí. Tenemos A por B más C por A más D por A. Podemos sacar A, que está en cada uno de los términos, como factor común y dejar indicada solamente la suma de las demás variables. Si nosotros realizamos esta multiplicación, si hacemos A por B, nos va a quedar A por B, A por C más D por A. Y nos queda exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, aquí podemos sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cuál es el factor común en cada uno de esos términos? Si ustedes se fijan, ¿cuál es el factor común? Es 5. Es 5, correcto. Pero lo que nos interesa ahorita es quitarnos esa n. Entonces lo que hacemos es sacar 5 a la n como factor común. Porque lo demás son términos numéricos que los podemos resolver. Entonces, perfectamente pueden sacar el 5. No hay ningún problema. Pero por conveniencia solo sacamos 5 a la n porque es lo que queremos eliminar. Como está realizando una multiplicación, ahí podemos eliminar esto. Entonces ya nos quedan solo términos numéricos. ¿Qué es lo que hacemos? Elevamos las potencias indicadas, 5 al cuadrado, 5 al cubo, y 5 a... utilizamos otra propiedad
¿Se recuerdan? Cuando una potencia es negativa, lo convertimos en fracción para convertirlo en positiva y realizamos la operación. Abajo nos queda indicado una suma de fracciones, que esto ustedes ya lo tienen recontra que estudiado. Entonces, ¿qué nos queda por hacer ahí? Suma de fracciones. Y ya que tenemos el valor de la suma de la fracción, ahora venimos y solo necesitamos hacer una división de entero entre fracción. ¿Cuánto quedaría esa división? Tal vez alguien me ayude ahí con el cálculo. Bueno, entonces siguiendo, realizando la edición, ahí comparan para ver si les dio lo mismo. Tendríamos esa operación indicada, realizando la división. Entonces, nos quedaría así. Y esa es la respuesta. ¿Se entiende cómo se han ido utilizando? La clave está en aprender a utilizar esta propiedad. Para resolver ese ejercicio es esa la clave. Aplicar esa propiedad. Porque si nos eliminamos la variable, que es lo que queremos eliminar, para obtener un dato numérico. Entonces, para resolver ese ejercicio en específico, esa propiedad es la clave. ¿Alguna duda con este ejercicio? Personalmente, pues lo entendí bastante y no tengo dudas por el momento. Perfecto, Yanira. Telma, creo que no funciona su micrófono, no sé. Espero que lo haya entendido. Si no, igual me puedes escribir a WhatsApp o me puedes escribir después si quieres que explique el ejercicio nuevamente. Pasamos entonces con el otro ejercicio. Nos dicen que si A, que nos dan una expresión algebraica, 235 de x a la 2n menos 4, y B, que es igual a 23 a la xn, son términos semejantes, encontrar raíz de n al cubo más 2n más 9. Esto igual es similar a uno de los ejercicios que les han dejado en la tarea, y aquí lo importante es el concepto de términos semejantes. Recordemos cuál es el concepto. Dice que son todos aquellos términos que tienen igual factor literal. Importante recordar también el concepto de factor literal. Es decir, aquellos términos que tienen iguales letras, símbolos literales o iguales exponentes. Entonces, si se recuerdan, yo les decía, términos semejantes son aquellos que son iguales. En este caso, nos están diciendo que A y B son términos semejantes. Nos lo están diciendo desde el principio del ejercicio. Entonces, si nos están aseverando que son términos semejantes, nosotros lo que podemos hacer es una igualación de los factores literales. Si ustedes se recuerdan, el factor literal es lo que acompaña al valor numérico, es decir, esto y esto.
Entonces, si nos están diciendo de que, si nos están diciendo de que tienen factores literales iguales, podemos hacer esa igualación. No sé si tú me escuchas bien, Yanira. Es que me está diciendo Telma que tiene problemas con el audio. Por mi parte sí se le escucha bien. Bueno, entonces es cuestión de la señal. De la señal de Telma. Permítame, Yanira, que Telma está escribiendo. Entonces quiero ver qué dice ella para poder continuar. Bien, vamos a continuar. Entonces, como lo decía, si nos están aseverando de que son términos semejantes, podemos hacer esa igualación. Entonces decimos que los factores literales de A y B son iguales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como aquí tenemos la misma base, esto es como que tuviéramos igualado, o sea, esto pierde sentido, esta X. Entonces nos queda que podemos hacer eso, igualar solamente las potencias, porque como dice aquí, son todos aquellos términos que tienen un factor literal, es decir, aquellos términos que tienen iguales letras, símbolos literales o iguales exponentes. Entonces aquí estamos aseverando que los factores literales son iguales, entonces los exponentes son iguales. Entonces podemos hacer esta igualación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar ahí? El valor de n. Eso nos convierte en una ecuación y lo que debemos hacer es utilizar todas las herramientas que hemos aprendido hasta ahora, como por ejemplo la agrupación de términos. Vamos a pasar esa n que está ahí para poderla operar con el 2n y el menos 4 lo pasamos hacia el otro lado. Recuerden que cuando un valor cambia de lado, si está restando, pasa a sumar. Entonces esto es lo que pasó con el 4 aquí. Aquí está sumando y pasa a restar. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Sacar algo que va a ser muy útil en la resolución de los ejercicios. Esto quizás es uno de los métodos de factoreo muy usado, muy usado, que es el factor común, perdón. Aquí tendría que decir factor común. El factor común, sacamos n como factor común, operamos lo que nos queda dentro, que es 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda n por 1, que todo valor multiplicado por 1 es el mismo valor. Entonces nos queda que n es igual a 4, que tenemos el valor de n. ¿Se entiende cómo se ha llegado hacia esa resolución? ¿Cómo hemos encontrado el valor de n, Yanira? Por mi parte sí. Perfecto. Entonces, ya que tenemos el valor de n, que es igual a 4, podemos encontrar lo que nos están pidiendo, que sería esto. N raíz cuadrada de n al cubo más 2n más 9. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que nos están pidiendo y como ya sabemos que n vale 4, sustituimos y hacemos las operaciones indicadas, que serían 8, 4 al cubo de 64, 2 por 4, 8, más 9. Hacemos la suma, nos queda raíz cuadrada de 81. Raíz cuadrada de 81 es 9. Y así es como resolvemos ese ejercicio.
¿Alguna duda, Yanira? No, ha quedado bastante claro. Al principio con los ejercicios, más con los de la tarea, que se ven un poquito complicados. Sin embargo, si sabemos utilizar las propiedades, es importante que podamos visualizarlo. La forma en la que se resuelve al final es bien sencilla, pero es necesario que sepamos utilizar todas las propiedades. Es importante que hayamos aprendido a utilizar esas propiedades. Por eso les hacía mucho énfasis en que era necesario que, que nos aprendiéramos esas propiedades. Bien, si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que si f de x significa la función, una función de x, es decir, una ecuación que está en función de x. Si f de x es igual a x al cubo, encontrar f de 2 a la f de 1 entre f de 3 menos f de 2. ¿Qué significa esto? Que en esta ecuación, si nos dicen f de x o puede decir q de x, p de x, no importa. Significa que la función está en función de una variable. Si nos dice encontrar esto, f de 2, f de 1, significa que entonces esta x va a pasar a valer cada uno de los valores que están adentro del paréntesis. Es decir, vamos a encontrar los valores numéricos. Si nos dicen que la función de x es x al cubo, f de 1 va a ser igual a, en vez de x, vamos a poner 1 al cubo, que es 1. Si la función de x es x al cubo y nos piden encontrar f de 2, entonces vamos a colocar en vez de la x, el 2. 2 al cubo es 8. Y si nos dicen que la función de x es x al cubo, la función de 3, vamos a poner el 3 en vez de la x, 3 al cubo que es 27. Entonces ya tenemos f de 1, f de 2 y f de 3, que es lo que nos está pidiendo o lo que vamos a utilizar para poder resolver lo que nos están pidiendo. Ya tenemos f de 1, f de 2 y f de 3, que serían estos valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Sustituir. Vamos a resolver esa función y lo vamos a sustituir. F de 2, que es 8, a la f de 1, que es 1, entre f de 3, que es 27, menos f de 2, que es 8. Realizamos esa operación y nos queda que son 8/19. Y eso nos lleva a la respuesta. ¿Alguna duda, Yanira? No, de hecho, ahora estuve viendo las tareas y pues pensé que iba a ser más. Más complicado. Sí, Pero pero no la... no, se entendió. Sí, se entendió. Va, qué bueno. Sí, sí, no están fáciles porque sí llevan su procedimiento, pero si saben utilizar las propiedades adecuadas, va a ser bien fácil resolverlo. La verdad que no les va a llevar. Además que van a tener mucho tiempo, entonces, ya que yo les he explicado las propiedades que tienen que utilizar, espero unas soluciones muy ordenadas, muy bien explicadas, un buen procedimiento para yo poderles calificar de la mejor forma. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y esta nos dicen que debemos de realizar la división de un polinomio entre la división de un binomio de la forma x más c y encontrar si hay residuo. En la asesoría, si no mal recuerdo, vimos cómo resolver algunos ejercicios sobre la división sintética. Entonces, hoy vamos a repasar cómo es ese procedimiento. Yanira, tú has resuelto ejercicios utilizando la división sintética. ¿Sabes en qué consiste?
¿Ya te sabes el procedimiento? ¿Hola? No, no pude verlas. Bueno, No. bueno, entonces vamos a aplicarlo poco a poco. La división sintética solamente se utiliza cuando nosotros tenemos un polinomio como este entre un binomio de esta forma, de la forma de x más c, x más c, donde c es una constante, es decir, que es un número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, vamos a colocar el valor inverso de c, que sería, si es 1, vamos a colocar menos 1 al lado izquierdo de la matriz que vamos a construir. Entonces, ahí. Posteriormente, tenemos que sacar los valores de los coeficientes de cada uno de las variables. Es decir, empezando desde la mayor. Es decir, los coeficientes son los que acompañan a la x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, etc. Vamos a empezar así en orden. Por ejemplo, de x a la quinta, el coeficiente es 1. De x a la cuarta, el coeficiente es 3. De x al cubo, ¿cuál es el coeficiente, Yanira? Menos 7. Correcto, menos 7. Y así para todos los términos. De x es 8 positivo. Perdón, de x al cuadrado es 2. De x es 8. Y de c, que sería 1, que sería el último valor. Si ya los colocamos ahí. Si en el caso de que, por ejemplo, aquí estuviera x a la quinta y se pasara directamente de x a la cuarta, a x al cubo, perdón, y no hubiera término de elevado a la x a la cuarta, se coloca 0. Pero siempre se tiene que llevar un orden descendente. Si no está en el polinomio, esa potencia se coloca 0. ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, lo que hacemos es que el primer término, es decir, el primer término, lo bajamos hasta la tercera línea. Así. Y ese va a ser el pivote. Ahí es donde vamos a empezar a hacer las operaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando este valor por este y lo vamos a colocar arriba. Y vamos a hacer la suma. De esta forma. Vamos a ver. Decimos menos 1, menos 1, menos 1 por 1 es menos 1. 3 menos 1, 2. Ahora 2 es nuestro pivote. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2, menos 7, menos 2, menos 9. Menos 9 por menos 1, 9. 2 más 9, 11. ¿Cómo quedaría el siguiente, Yanira? Pues sería menos 1 por 11, nos daría menos 11 más Correcto. 8. Nos daría menos 3. Correcto. El siguiente. Menos 1 por menos 3 nos da 3. Y 3 más 1, 4. Correcto. Ahí estamos. Así de fácil. El procedimiento a veces es un poquito confuso al leerlo en libro, pero ya viendo la resolución de un ejercicio es muy práctico. Entonces, ya que tenemos esos valores corresponden a cada una de las potencias disminuidas. Ojo, aquí estábamos x a la quinta, entonces vamos a empezar con x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y c. Y el término que nos sobra, el último de la derecha, esto se le conoce como residuo.
Por eso le he puesto una R ahí. Entonces solo tenemos que colocar el polinomio ahora con cada uno de los coeficientes de arriba. Nos quedaría como de x a la cuarta es 1, x a la cuarta, más x al cubo, que es 2, 2x al cubo, x al cuadrado, que es menos 9, menos 9x al cuadrado, de x, que es 11, 11x, menos 3, que es el constante, con un residuo de 4. Y esa es la respuesta de la división sintética. ¿Alguna duda? Por el momento no, ingeniero. Perfecto. No sé, mi compañera que no sé si le funciona el micrófono. No, Telma me estaba diciendo que tenía problemas con el audio. Sin embargo, le dije que si necesitaba algo que me escribiera por WhatsApp. Hasta ahorita no me ha escrito nada. Entonces, vamos a ver si vamos bien. Y para terminar, vamos a ver este tipo de problema. Nos dice que en el último problema de la tarea les ponen una serie de expresiones algebraicas para que ustedes tengan que factorizarlas. Entonces, ¿qué significa factorizar? Llevar a términos más simples, básicamente. Entonces, te notan ese término y dicen que lo factoricemos. Si se recuerdan, vimos una serie de casos de factoreo bastante amplios. Vimos el factor común, factor por agrupamiento, los productos notables, diferencia de cuadrados, suma de cuadrados, diferencia de trinomios. Vimos el trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x más b, x más c, etc. Una serie de métodos de factorización que aplicamos en las asesorías de repaso pasadas, que nos van a servir para abordar este tipo de problemas. Entonces, para resolver estos problemas tenemos que tener muy claros esos métodos de factoreo. ¿Y cómo los vamos a tener muy claros? Resolviendo ejercicios. Porque cuando uno empieza a resolver ejercicios se va familiarizando con esos métodos. Entonces, cuando ya uno ve unas expresiones, como por ejemplo la que tienen en pantalla, es mucho más fácil identificar qué caso de factoreo vamos a utilizar. Si ustedes recuerdan, aquí lo que tenemos es, tenemos dos factores literales que están elevados al cubo, entonces, y es una suma. Entonces decimos que es como uno de los productos notables, que es la suma de cubos. Y sabemos que eso lo podemos escribir así, suponiendo que los términos, o bueno, estableciendo que los términos están bien así. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta operación, 5a al cubo, nos va a quedar 125 al cubo, igual con 2b. Entonces, ya que podemos escribirla así, aplicamos lo que aprendimos en el caso de factoreo, que nos decía, cuando tuviéramos a al cubo más b al cubo, lo podíamos escribir como la suma de a más b por a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esto es un caso de factoreo. Eso ya está escrito en papel. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Ya lo escribimos y posteriormente lo aplicamos. ¿Cómo nos quedaría ahí? Podría volver a explicarlo. Claro, claro. Bien. Esta es una suma de cubos. Esto es un caso de factoreo que lo explicamos cuando explicamos la parte de productos notables. Si tú no has visto esa serie de repasos, te recomiendo que la veas. No sé si ya la subí al Google Drive. Si no la he subido, la subo ahora o mañana, al más tardar.
Pero la suma de cubos nos dice que cuando tenemos una suma de dos variables que están elevadas al cubo, así podemos escribirla de esta forma. Si te das cuenta, 5a al cubo es 125a al cubo. Y 8b al cubo es igual, 2b al cubo es igual que 8b al cubo, ya realizando la operación. Lo único que hemos hecho es sacar básicamente raíz cúbica, por decirlo así, para dejar una variable más simple. Entonces, el caso de factoreo que vamos a utilizar es este, la suma de cubos. Esto es una fórmula, ya está dada con uno de los productos notables. Nos dice que cuando tenemos a al cubo más b al cubo, lo podemos escribir como a más b por a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esto es una fórmula que ya está en el libro. Entonces, ahora viendo lo que dice la propiedad, que tenemos ab al cubo, esto es igual que esto. Este sería, esto de adentro sería A y esto de adentro sería B. ¿Se entiende hasta ahí, Anel? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Que ya tenemos identificado A y B. Sustituir en esta fórmula. Entonces tendríamos que 5a al cubo más 2b al cubo sería igual a 5a más 2b, que sería a más b, por 5a al cuadrado, más 2a por b, que sería 5a por 2b, más 2b al cuadrado. ¿Entiendes lo que se hizo ahí? Simplemente una sustitución. Ya que teníamos identificados a y b, sustituimos en la fórmula. Sí. Entonces, ahora lo que hacemos es realizar la operación. Elevar esto al cuadrado, 5a al cuadrado, 2b al cuadrado y hacer esta multiplicación. Lo que nos da 25a al cuadrado más 20ab más 4b al cuadrado. Y ahí tenemos ya el valor simplificado o factorizado. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ok. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero, todo se lo ha entendido bien. Ok. Yanira, ¿tú has empezado a resolver los ejercicios? Siéndole sincera, no. No. Ok. Entonces, ya con esta asesoría creería yo que ya tienes las herramientas para poder resolver los problemas. Entonces, lo que me gustaría es que comiences y si te sale alguna duda, me lo comentas para yo poder incluir un ejercicio tipo en la asesoría de mañana, ya para cubrir todos los... Sí, Porque, fíjese que ujú, voy a ver los otras dos tutorías de repaso para ver qué es lo que me falta y qué es lo que no entiendo. Y si me sale alguna pregunta, le voy a preguntar. perfecto. Sí, las asesorías no sé si están no sé si se las he compartido, pero en todo caso te las comparto entre ahora y mañana, seguro. Ok. Eh, me dices porque yo mañana pienso explicarles un par de ejercicios más sobre la tarea, similares, para poder ya cubrir este tema y empezar con la unidad 3. Igual, como van a tener mucho tiempo para resolver la unidad 2, eh, solo me van preguntando en el camino y yo hago algunos paréntesis en la explicación de la unidad 3 para poder abordar estos problemas de la unidad 2. Si no hay preguntas, era eso todo lo que tenía preparado y terminamos ahí. No sé si tienes alguna pregunta o comentario. No, por el momento no, ingeniero, solamente agradecerle por la clase y pues que mi falta en los días pasados pues había sido por una gripe muy fuerte que me había dado y pues me había dejado postrada en cama prácticamente, así que Bueno, espero que ya estés mejor y no hay problema, no tengas pena. Cuando son cosas así, no tengas pena, ahí están las historias de repaso para que puedas
ponerte al día. Lo que sí me interesa es que sí empieces a resolver la tarea para que no vayan a dejar eso a último momento, y eso, hacer mucho énfasis en que los procedimientos tienen que ser muy bien escritos, muy claros, y vayan escribiendo ahí qué es lo que van haciendo. Si escriben, créanme que es mucho mejor. Las matemáticas no solo son números, también se trata de explicar lo que uno va haciendo, así queda más claro para uno mismo y también para uno que califica. Ok, entonces muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ti, Anira. Pasó feliz noche. Ok, igualmente. Adiós.